Vamos a analizar la escena de los mercados, un mercado que ha terminado finalmente con tono mixto en la sesión europea. En el caso del IBEX 35, rebote apenas 3 décimas, 9.156 puntos, con la ayuda de Miguel Momovela desde XTB. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has visto la sesión? Parece que seguimos en compás de espera. Me imagino que ya mañana tendremos algo más de catalizadores para el mercado. Sí, de hecho la sesión de hoy pues bueno, ha sido bastante moderada. Si vemos los resultados del IBEX, pues prácticamente ha cerrado la sesión. Podríamos decir que el selectivo ha cerrado la sesión plano. Por otra parte, interesante comentar que pues es de los pocos índices digamos principales aquí en Europa que pues se ha mantenido digamos en un nivel relativamente neutro. Vemos a otros como el DAX, el CAC 40, el FTSE MIB italiano, incluso el índice de UK, pues cerrando prácticamente en negativo, es decir, con números rojos. Con lo cual, pues bueno, el IBEX ahí ha conseguido anotar ese pequeño rédito, bueno, pequeño casi minúsculo rédito, pues frente a otras plazas europeas. Miguel, hoy hemos tenido como protagonista Inditex con esas cuentas, resultados empresariales que ha publicado del primer trimestre de este año 2021. Sin embargo, al final hemos visto ese retroceso del 1,8% en sus acciones, a pesar bueno, de los datos positivos que presentaba, una ganancia por encima de los 420 millones de euros. Recordemos que hace un año casi esa misma cantidad que ahora presenta de ganancias la registrada de pérdidas, algo más de 400 millones hace un año. ¿Cómo podemos interpretar la lectura de lo que nos ha presentado Inditex y cómo se ha reflejado esto hoy en la bolsa? Bueno, pues aunque los resultados en bolsa no hayan acompañado precisamente, es verdad que estaba muy cerca de ese 2% de pérdida, ha llegado a estar en ese 2%. Los resultados efectivamente han sido buenos. Ha sido una lectura en términos generales mejor que la que podríamos o que la que habríamos observado en el mismo periodo del año anterior. Y desde luego, sobre todo veniendo del escenario en el que venimos, como siempre comentamos, pues desde luego el tropiezo de hoy en bolsa, pues sobre todo teniendo en cuenta que han sido muy buenos para lo que cabía esperar, pues quizá no lo ha acompañado mucho. Evidentemente, nos queda ver cuál va a ser su progresión en próximos meses y evidentemente ya no solo con las lecturas trimestrales, que al final son un catalizador pues en el intradía, como hoy. Lo que nos interesa es saber si va a mantener esa fortaleza en términos de ingresos, de márgenes de beneficio, porque eso es lo que va a dictaminar pues, bueno, cuál será su cierre de año, que es lo que interesa. Dentro del IBEX 35, Miguel, también hemos visto hoy, bueno, pues Acciona, ¿no?, liderando las pérdidas, un recorte del 4,3%. Se están, bueno, pues recogiendo beneficios después de las subidas de estas últimas jornadas, ¿o hay algún otro elemento a destacar? Bueno, todo apunta a que efectivamente pues los inversores han recogido parte o todos los beneficios en algunos casos tras esa última subida que tuvimos pues prácticamente hace 2 días, como quien dice, esa subida que nos llevó desde alguno de los mínimos locales en 100, por debajo de 132 hasta esas cotas por encima de 140 euros. Evidentemente, pues ahí ha habido muchos inversores que han aprovechado, ¿no? Pues después de esa, digamos, de ese periodo relativamente convulso en el que no se veía un crecimiento definido, pues para recoger esos pequeños beneficios que han podido acumular en estos últimos días. Miguel, por otro lado, mañana muy importante, vamos a estar pendientes de esos datos de inflación de Estados Unidos, también de las palabras del mensaje de Christine Lagarde tras esa reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Qué podemos esperar entre una y otra referencia? Bueno, desde luego, por la parte que nos toca más a nosotros, la del Banco Central Europeo, pues en línea con lo último, pues con los últimos movimientos que hemos venido observando, poca cosa. Es decir, al final las tasas de depósito, de refinanciación y sobre todo, pues bueno, los tipos de interés que son lo que más preocupa o lo que más llama la atención, pues no tenemos datos o noticias pues que vayan encaminadas a que vaya a haber algún cambio. Y al final eso es lo que podría, sobre todo, ser un catalizador para el mercado, con lo cual, de no producirse cambios, pues vamos a seguir un poco en la dinámica que tenemos respecto a la parte de inflación, ya más al otro lado del charco. Pues bueno, ahí sí que efectivamente podríamos, sobre todo a través de los índices, podríamos ver algún movimiento relativamente intenso a partir de la apertura del mercado. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Dentro de Estados Unidos, hoy volvemos a hablar de Apple, volvemos a hablar de bueno, pues la posibilidad de que lance su coche autónomo. Hoy además tenemos, en definitiva, bueno, pues en el foco algunas compañías como son Renault o Volkswagen también en Europa, dentro de los protagonistas, las declaraciones de Martin Winterkorn por el caso del Dieselgate, Renault también multada por un caso de, bueno, pues de diésel. ¿Qué te parece el sector del automóvil, tanto con uno como con otro motivo? Y bueno, pues esta incursión de Apple. Bueno, no cabe duda de que eso al final es un mensaje que tanto para la parte o el sesgo más tradicional del sector automovilístico como para la parte más nueva, más de pues más ligada, por ejemplo, a Tesla, ¿no? O a Apple con la noticia que ha dado hoy, un modelo de automóvil, pues sobre todo, o un proyecto más nuevo, más refrescante, pues desde luego, aunque lo que es en la jornada de hoy tampoco hemos visto demasiado impacto, pues debería en algún momento en las próximas semanas empezar a tener su repercusión. Evidentemente a lo que se espera, evidentemente, es a que esta noticia se haga efectiva. Si sale este nuevo modelo que se está planteando y evidentemente tras un testeo, porque no olvidemos que hay una fase previa en la que evidentemente se tiene que determinar y se tiene que confirmar que es un proyecto factible, que es un proyecto viable. Si esto se confirma, efectivamente, pues sí que podríamos ver movimiento pues en dos sectores además. Si hablamos de Apple por la parte tecnológica y luego hablamos del sector automovilístico, pues tendremos ahí movimiento en dos sectores en paralelo. Miguel, por mirar a otras referencias, bueno, seguimos prestando atención también al oro como activo refugio. Sí que es cierto que bueno, estamos a la espera de si vemos esos $2.000 tocando ya ese nivel o no. Parecía que el objetivo estaba más en los $1.960. Hoy hemos visto cierto retroceso. ¿Qué es lo que podemos esperar cuando miramos esta materia prima? Bueno, es verdad que en los últimas, bueno, en concreto la última semana hemos visto caídas no muy alejadas del 1%. Si nos vamos a una ventana temporal algo mayor, por ejemplo, en el último mes, sí que la lectura es más positiva. Vemos subidas de en torno al 3,05%. Al final es un activo en el que todavía se sigue confiando a largo plazo. Es verdad que en los últimos días, digamos, la variación de precios, pese a estar más cerca ahora de los 1.900, no ha sido elevadísima. Pero bueno, lo que cabe esperar es que si sigue en la misma dinámica, pues la verdad, superar la barrera de los 1.900 no es algo complejo ahora mismo, no está excesivamente lejos y en todo caso lo que nos tendríamos que plantear es si llega a alcanzar, no ya los valores máximos de 2020, allá en los $2.070, pero sí, si nos llegamos a plantear otra vez, llegar a los 2.000. Eso sería el verdadero reto que tendría por delante el oro. Pues Miguel Momo Vela, muchísimas gracias por acompañarnos durante este ratito. Vamos a ver, ¿no? Mañana todas esas referencias, cómo se digieren en los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Muy buenas tardes. Gracias a vosotras, un abrazo.